Buenos días, hermanos. Continuamos nuestra enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos toca compartir el tema número 6. El liderazgo en los tiempos de crisis. Un líder debe de reconocer que siempre va a haber problemas y dificultades, pero también como líderes debemos entender que Dios, a través de su palabra de Dios, nos muestra su gracia para poder resolver estos problemas de crisis conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo se pueden presentar estos tipos de crisis? Tal vez puede ser crisis en la economía, crisis en la falta de ánimo de nuestros hermanos para asistir a aceptar la palabra de Dios. Se pueden presentar diferentes tipos de crisis. Crisis en un momento de enfermedad, en un momento de problemas en nuestra comunidad, en nuestras familias. ¿Y cómo debe de enfrentar y responder el líder cristiano ante estas crisis? Todo cristiano se debe de enfrentar ante estas crisis de la misma manera que nuestros hermanos que no conocen a Dios. El principal objetivo como líderes para poder enfrentar estas crisis es que debemos de tener en cuenta que Dios nos capacita, que Dios nos instruye de una manera que a través de la palabra siempre pensamos positivamente para poder resolver estos tiempos de crisis. Y ante estos tiempos de crisis debemos de conocer y de entender que hay 3 puntos importantes que debemos de analizar. Como primer punto, debemos de diagnosticar el problema. Esto lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 10 al 15, y en Jueces, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Leamos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Cuando esa generación a su vez fue a reunirse con sus padres, le siguió otra generación que no conocía a Yahvé, ni sabía lo que éste había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, al Dios de sus padres, que los había sacado del país de Egipto, y siguieron a otros dioses. Se postraron ante los dioses de los pueblos que los rodeaban y atrajeron sobre ellos la cólera de Yahvé. En cuanto abandonaron a Yahvé para servir a los Baales y a las Astartes, estalló la cólera de Yahvé contra Israel. Los entregó en manos de salteadores que los despojaron, los vendió a sus enemigos de todo el contorno. Ya no oponían más resistencia a sus enemigos. Cada vez que iban a la guerra, la mano de Yahvé se alzaba en su contra para su desgracia, tal como Yahvé se lo había dicho y jurado. Estaban en una situación desastrosa. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios en Jueces, capítulo 4, versículos del 1 al 3.
De nuevo, después de la muerte de Ehud, los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé. Y Yahvé los puso bajo las manos de Yavín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. Sisera era el jefe de su ejército y vivía en Aroset ha-Goyim. Los israelitas clamaron a Yahvé porque Yahvé tenía 900 carros de hierro y oprimía duramente a los israelitas hacía 20 años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que a través de la palabra Dios nos instruye. Dios nos muestra una gran verdad. El saber diagnosticar el problema es conocer qué problema estamos enfrentando, la raíz del problema, ver la raíz del problema. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel ante este momento? El pueblo de Israel se había alejado del camino de Dios. Josué ya había muerto, ya no estaba con ellos. Igualmente, los más ancianos ya habían fallecido y ya no tenían, ya no conocían ese plan perfecto de Dios, esa promesa de Dios. Se habían olvidado de esa promesa de Dios porque ya no había quien los guiara, quien los instruyera, y ellos empezaron a buscar otros dioses. Se empezaron a apartar de Dios. Hicieron cosas contrarias al plan de Dios y Dios por eso empezó a actuar en contra de ellos. En nuestra situación, mis hermanos, en nuestros momentos, cada uno de nosotros pasamos las mismas situaciones. Muchas de las veces nosotros que conocemos a Dios como líderes, sabemos y entendemos el plan perfecto de Dios, pero muchas de las veces a nuestros hijos no les hacemos ver con nuestro testimonio lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios nos ha rescatado. Otra de las veces también lo que hace que nosotros nos alejemos de ese plan perfecto de Dios es que dejamos que la sociedad nos vaya envolviendo en el pecado. Veamos con claridad cómo a nuestros jóvenes esa sociedad los está envolviendo. ¿Cómo? A través de escuchar música pagana, a través del Dios del dinero, a través del Dios de la pornografía, a través de buscar modelos de vida en los artistas que van contrarios al plan perfecto de Dios. Y es por eso que Dios también nos hace una invitación como líderes para saber entender que el hacernos conocer ese problema, debemos de estar atentos a ese servicio de Dios para poder así llevar a cabo la obra de Dios. Debemos de conocer la raíz. Un ejemplo: cuando un carro tiene una falla, debemos primero que nada conocer de qué está fallando, qué es lo que está ocasionando esa falla. ¿Y qué es lo que hacemos, mis hermanos? Si nosotros no sabemos, lo llevamos delante del mecánico. El mecánico que sabe, que conoce, que ha sido instruido, va a saber sacar la falla del automóvil. Nosotros, conociendo la raíz del problema, conociendo qué es lo que está aquejando a nuestras comunidades, a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, primero que nada debemos recurrir a Dios. ¿Cómo? A través de su palabra, porque a través de su palabra
nos va a dar los principios, nos va a dar las respuestas para poder resolver estos problemas. Cada uno de nosotros, como líderes, debemos ser constantemente leedores. Debemos de leer constantemente la palabra de Dios, pero no solamente leerla, sino ponerla en la práctica. Como segundo punto importante, mis hermanos, vamos a ver que debemos de comisionar al personal. Y esto lo podemos ver en la palabra de Dios, en el libro de Jueces, capítulo 4, versículos del 4 al 10. Nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. En aquel tiempo, la profetisa Débora, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel, en las montañas de Efraín, y los israelitas subían donde ella para obtener justicia. Mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam de Cades en Neftali. Le mandó a decir: esta es la orden de Yahvé, el Dios de Israel. Dirígete al monte Tabor y recluta 10,000 hombres entre los hijos de Neftali y los hijos de Zabulón. Yo traeré hacia ti en el torrente de Quizón a Sisera, jefe del ejército de Yabín, junto con sus carros y todos sus hombres, y lo pondré en tus manos. Barak le respondió: si vienes conmigo, iré, pero si no vienes, no iré. Ella le dijo: muy bien, iré contigo, pero estás empezando mal, y la gloria de esta expedición no será para ti. Yahvé pondrá a Sisera en manos de una mujer. Se levantó pues Débora, y Barak partió con ella rumbo a Cades. En Cades, Barak reunió a Zabulón y a Neftali, y lo siguieron 10,000 hombres. Débora iba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la palabra de Dios, mis hermanos, Dios nos muestra otra gran verdad. El saber comisionar al personal nos invita a saber reconocer que Dios, primero que nada, sabiendo de antemano que ya había muerto Josué y que el pueblo de Israel estaba cayendo en el pecado, primero que nada, elige a Débora. Anteriormente, mis hermanos, las mujeres no podían entrar o proclamar la palabra de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, ya estaba preparando un plan perfecto para la salvación de su pueblo, y elige a Débora. Débora era profetisa y ejercía el cargo de juez. Tenía 2 cargos dentro del plan de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? La palabra de Dios nos quiere decir que como líderes debemos de estar constantemente preparándonos en el camino de Dios, en el entendimiento, en la sabiduría, en la palabra de Dios, porque Débora conocía la palabra de Dios. Y al tener 2 cargos, estaba mejor preparada para resolver los momentos de crisis. Tú y yo, mi hermano, estamos llamados a constantemente estar preparándonos cada día más, a no estar sentados. Muchas de las veces somos coordinadores de algún cargo, de algún ministerio, de alguna tarea, de alguna actividad,
Muchas de las veces solamente nos gusta ejercer ese ministerio en el cual hemos estado durante años. Puede ser el ministerio de sanación, el ministerio de intercesión, el ministerio de alabanza, el ministerio de evangelización. Y muchas de las veces nos hacen la invitación a prepararnos en otro ministerio, pero no queremos, mis hermanos, no queremos salir de ahí, de esa comodidad. Y hoy Dios, a través de Débora, nos está inculcando a seguir a prepararnos, seguir preparándonos, a tener mejor conocimiento de la palabra de Dios, tener conocimiento en todo su esplendor de toda la riqueza que nos da su palabra, para estar mejor preparados, para darle un mejor servicio, para poder acercar al pueblo de Dios hacia Él. Aprendamos de Débora a dejar que Dios nos moldee y a dejar que Dios nos vaya formando a través de nuevas enseñanzas, a través de nuevos cargos en diferentes ministerios, para tener mayor conocimiento de ese plan perfecto de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, también podemos ver a través de este segundo punto cómo Débora, a través de esa revelación de Dios, Dios le había revelado que tomara a Barak para salvar a su pueblo. Barak, cuando Débora llama a Barak, Barak le dice: yo iré si tú vas conmigo. Aquí Dios nos revela, mis hermanos, cómo Débora tenía influencia sobre Barak, porque Débora daba testimonio de vida. Débora conocía la palabra de Dios y conocía el plan perfecto de Dios. Por eso Barak le dice: si tú vas, yo iré contigo. ¿Por qué? Porque Débora, como líder, como profetisa, como jueza, como juez del pueblo de Dios, sabía dar testimonio de vida. Y esto influía en la vida de Barak. Aquí también lo que Dios nos quiere revelar, mis hermanos, que debemos de entender como líderes, que Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros y nos ha instruido de una manera también diferente para poder conocer ese plan de Dios. Débora, en ese entendimiento, en esa sabiduría de Dios, había llamado a Barak. ¿Por qué? Porque reconocía que Dios a Barak le había dado dones y carismas diferentes que a ella. Y es por eso que lo manda llamar al servicio de Dios. ¿Para qué? Para que juntos logren salir de este momento de crisis, rescatar al pueblo de Israel. Dios nos hace el llamado a nosotros, mis hermanos, a saber reconocer que en nuestro alrededor hay diferentes hermanos que tienen diferentes carismas, que debemos invitarlos a trabajar en el camino de Dios, que debemos de reconocer que no todos los carismas como líder solamente los tengo yo, que mis hermanos también tienen carismas, que no debemos de ser egocéntricos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces como líderes nos olvidamos de llamar al servicio a nuestros hermanos y queremos ser solamente nosotros. Queremos nosotros hacer todo. Un ejemplo, muchas de las veces en una asamblea de oración, nosotros queremos llevar a la oración de animación. Nosotros también queremos orar por los enfermos. Nosotros queremos interceder, nosotros queremos cantar. Pero no, mis hermanos, aquí
Dios nos muestra que debemos tener el entendimiento de que como líderes debemos de reconocer que Dios pone a nuestros hermanos para poder llevar a cabo su obra. Saber reconocer que nuestros hermanos tenemos la ayuda mutua para poder así completar esa tarea en el plan de salvación, esa tarea de llevar el Evangelio a nuestros hermanos. Si hay algún hermano que tiene el don de sanación, debemos de dejar que en una asamblea de oración él lleve esa oración. Si sabemos y comprendemos que en una asamblea de oración también hay que formar a nuestros hermanos, debemos de dejarle la formación a los del ministerio de evangelización. Debemos de entender, mis hermanos, que cada uno cual Dios nos ha llevado a formarnos de una manera diferente, pero también nos llama a formarnos a través de ellos, tener mejor formación a través de ellos. Si nos damos cuenta, Barak tenía esa influencia de Débora. Pero cuando un cristiano tiene confianza en sus dirigentes, líderes o pastores, estos líderes pueden guiar con eficacia al pueblo de Dios. Fíjate bien, mi hermano, estos líderes pueden guiar con eficacia al pueblo de Dios. Débora guiaba a Barak. ¿Qué nos trata también de decir la palabra de Dios con esto? Que todo cristiano, todos, cada uno de nosotros, debemos de tener un guía espiritual. Y un guía espiritual nos va a ayudar a estar siempre en el camino de Dios. Nos va a saber aconsejar en los momentos difíciles. Nos va a saber guiar en los momentos de prueba. Nuestro guía espiritual debe ser algún sacerdote, alguna persona en el camino de Dios que esté mejor preparada que nosotros, que siempre nos conduzca a la verdad a través de la palabra de Dios. El tercer punto que vamos a ver en este tema, en estas situaciones de crisis, es poner en práctica un plan. Esto lo podemos ver en la palabra de Dios, en el libro de Jueces, capítulo 4, versículos del 11 al 20. Nos dice la palabra de Dios. Le avisaron a Sisera que Barak, hijo de Abinoam, se había dirigido al monte Tabor. Sisera reunió entonces a todos sus carros de hierro que llegaban a 900, como también a sus tropas, y vinieron de Aroset a Goyim hasta el torrente de Quizón. Débora dijo entonces a Barak: ha llegado el momento. Hoy mismo Yahvé pondrá a Sisera en tus manos. ¿No marcha Yahvé delante de ti? Barak bajó al monte Tabor, seguido de sus 10,000 hombres, y Yahvé hizo que derrotara a Sisera, a todos sus carros y a todo su ejército. El mismo Sisera se bajó de su carro y huyó a pie. Barak salió en persecución de los carros y del ejército hasta Aroset a Goyim, y todo el ejército de Sisera cayó bajo el filo de la espada. Nadie escapó. Sisera había huido a pie hasta la tienda de Yael, mujer de Geber, el kenita,
porque reinaba la paz entre Yavín, rey de Azor, y Geber, el rey el kenita. Este Geber acampaba cerca de la encina de Sananim, al lado de Cades. Después de separarse de los otros kenitas descendientes de Jobad, cuñado de Moisés, Yael salió al encuentro de Sisera y le dijo: ven para acá, Señor, ven para acá, no tengas miedo. Fue donde ella, entró en su tienda y ella lo tapó con una manta. Él le dijo: dame un poco de agua para beber, porque tengo sed. Ella tomó un tiesto con leche y le dio a beber. Luego lo volvió a tapar. Él le dijo: quédate a la entrada de la tienda, y si alguien te pregunta si hay aquí alguna persona, respóndele que nadie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, a través de este tercer punto, Dios nos invita a poner en práctica un plan para poder resolver las situaciones de crisis. Si nosotros sabemos la causa raíz del problema, ¿por qué nuestras comunidades, nuestros grupos no crecen en Dios? Debemos de reconocer que a veces estamos fallando. Debemos de reconocer que a veces no hacemos la voluntad de Dios. Y debemos de reconocer que necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, que Dios los ha preparado con diferentes dones y carismas para poder salir de esta situación de crisis. Y es el momento de hacer un plan. De hacer un plan en el cual Dios nos va instruyendo a través de su palabra para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo ese plan perfecto de Dios. Un ejemplo: si en nuestras comunidades hay tristeza, desaliento, desgano, conocemos la raíz del problema. Pero ¿cómo podemos hacerle para que nuestras comunidades salgan de ese estado de vida? Es el momento de elegir a mi hermano, a mi hermana, que tiene el don de evangelización, de hablar conforme a la palabra de Dios, de instruir al pueblo de Dios en un tema de quebrantamiento, para así empezar a romper cadenas que están obstruyendo el plan perfecto de Dios y sacar a nuestros hermanos de esa situación en el nombre de Dios. Tú y yo, mis hermanos, estamos llamados a saber reconocer en la grandeza de Dios que Dios tiene ese plan perfecto para nosotros. Otras de las veces, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en nuestra asamblea, debe haber o puede haber personas que tengan resentimiento hacia otro hermano. Tal vez por alguna actitud, por alguna mala palabra, tal vez porque el hermano o la hermana lo ha hecho menos, lo ha relegado,
Otras de las veces lo ha despreciado. Otras de las veces puede haberle dicho, tú no puedes. También es el momento, mis hermanos, de elegir alguno de nuestros hermanos que tenga el don de sanación, el don de la oración de sanación, el don del amor, para que a través del don del amor y el don de la oración de sanación, Dios sane esos corazones heridos, esos corazones que sufren. Y a través del don del amor, a través del don de la oración, a través de esos dones y carismas, también empezar a fomentar el don del perdón. Dios, a través de nuestros hermanos, nos ha dado grandes herramientas, nos da grandes conocimientos, nos da grandes riquezas para poder salir juntos en ese plan de Dios, en ese trabajo apostólico. Es el momento de hacer un plan en el cual Dios vaya delante de nosotros. Pero ¿cómo podemos trabajar? Solamente con el don del amor, de la unidad, el reconocer que como líder, que como hermano de comunidad, necesito de mis hermanos para alcanzar la victoria en Dios. Hoy, mis hermanos, a través de este tema, Dios nos invita a reflexionar. Si tú y yo desobedecemos a Dios, vamos a caer en el pecado. Nuestro ser va a volverse débil, va a haber desgano, va a haber tristeza, va a haber desaliento. ¿Por qué? Porque empezamos a desobedecer a Dios a través del pecado. Tú y yo, mis hermanos, también como líderes, como coordinadores, muchas de las veces no queremos reconocer que cometemos pecados dentro del plan de Dios en desobediencia. Y es necesario recapacitar, mis hermanos, porque si como líderes desobedecemos a Dios, sepamos que a nuestro cargo van nuestros hermanos y nosotros somos testimonio para ellos. Ellos van a seguir nuestro ejemplo y los vamos a arrastrar en la desobediencia. Los vamos a arrastrar en un decirle no a los principios de Dios. Nos dice la palabra de Dios en la primera carta de Samuel, capítulo 15 en adelante, pero vamos a ver lo que nos dice el capítulo 15, versículo 22 y 23. Samuel le dice a Saúl, ¿es que acaso es más importante los sacrificios y los holocaustos que la obediencia a Dios? Aquí la palabra de Dios nos dice que lo más importante es la obediencia a Dios. ¿De qué nos sirve tantos sacrificios, tantos holocaustos, si no obedecemos a Dios, mis hermanos?
si no obedecemos sus preceptos. Muchas de las veces fallamos en la desobediencia. Debemos de reconocerlo, mis hermanos. Un ejemplo. En estos momentos de pandemia que estamos viviendo, se nos ha dicho constantemente que cuando vayamos a entrar a la iglesia, en la reactivación de nuestras misas, usemos todo el tiempo cubrebocas, esté o no esté el sacerdote. Es un principio que debemos de llevar en obediencia. Solamente quitárnoslo cuando vamos a comulgar. Otra de las cosas, en las indicaciones que nos ha dado nuestros obispos, nuestros sacerdotes, es no platicar dentro de la iglesia. Cumplir con los lineamientos, con los requisitos. Usar gel, cuidar la distancia. Seguir las líneas de salida. Y más que nada tener el cuidado, mis hermanos, para con nuestros demás hermanos. Una de las indicaciones que más se nos ha dado a cada uno de nosotros, y hay que aprender a aceptarla conforme a la voluntad de Dios, porque viene de nuestras jerarquías, de parte de Dios. Una de las cosas que nos están diciendo constantemente, que debemos de esperar los mayores de 60 años hasta nuevas indicaciones, que debemos de esperar los que estamos enfermos de diabetes, de hipertensión, de enfermedades renales. Y nosotros como líderes debemos de obedecer ese plan perfecto de Dios, porque Dios quiere que nos mantengamos sanos, que no nos pase nada. Por su amor debemos de entender que Él nos cuida, que Él nos protege a través de nuestros sacerdotes, pero debemos de tener obediencia. De nada nos sirve estar asistiendo a misa, visitas al Santísimo, asambleas, si no sabemos obedecer la voz de Dios a través de nuestros sacerdotes, a través de nuestros obispos. ¿Por qué? Porque somos los que estamos enfermos, estamos más propensos a adquirir la enfermedad del COVID en estos momentos de pandemia. Pero no solamente nosotros, mis hermanos, si nosotros vamos a estar más propensos también, mi Señor. Mi Señor nos invita a ese llamado de humildad, de obediencia. También que sí, hay personas que han estado cerca al cuidado de personas que han tenido el COVID. Esperarse para que no haya un contagio en nuestros hermanos. Sepamos entender que hay muchas indicaciones que nos están dando. Cuando se reactiven nuestras misas, debemos de entender que debemos de seguir los lineamientos en obediencia. Acordémonos cuando San Francisco le ordena a ese fraile que vaya y plante
las coles con la raíz al revés. Y le contesta el fraile, no, porque en mi tierra se siembran de una manera diferente. Y le contesta San Francisco, pues vaya a sembrarlas a su tierra, porque para el camino de Dios no sirve. ¿Por qué? Porque debemos entender, mis hermanos, con este ejemplo, que Dios nos quiere cuidar, que Dios siempre nos va a dar preceptos a través de su palabra para cuidarnos, para corregirnos y saber entender que a través de su palabra nos conduce a la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad nos llevará a ese encuentro personal con nuestro Padre Celestial. Hoy te invito a cerrar tus ojos y dile al Señor, Señor, como líder enséñame a enfrentar estas situaciones de crisis conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Enséñame a saber reconocer que a través de mis hermanos podemos unirnos a través del don del amor para poder llevar a cabo un plan en tu nombre para salir de estas situaciones de crisis y poder ganar la batalla en tu nombre, para poder cantar victoria en tu nombre. Enséñame a reconocer que como líder fallo, a ponerme ante tu presencia, mi Jesús amado, y saber reconocer que necesito de ti, Señor. Necesito de tu amor, Señor. Necesito de tu misericordia. A que tú sigas creciendo en mi persona, en mi familia, en todo lo que me rodea, y yo empequeñecer, Señor. A poder aceptar esta corrección fraterna, cada que me la das, Señor, a través de tu palabra. A saber reconocer que tu palabra es verdad, Señor. Al saber reconocer que solo tú eres grande, que tu nombre está por sobre todo nombre y que ante ti se doblegará toda rodilla en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Enséñame a doblegarme ante tu persona, Señor, ante tu divinidad. Te lo pido todo esto a través de la intercesión de nuestra bienaventurada Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.